Ideal mesmo para o mundo atual seria fazer o ensino médio junto com o curso técnico, certo? É no Senac que o aluno tem autonomia de verdade, formação cidadã, foco na diversidade, preparação para o Enem, material didático sem taxas e muito mais. Na real, tem tudo que você precisa para se sentir preparado para a vida. Seja para entrar no mundo do trabalho ou te ajudar a decidir o que fazer na faculdade. Quer saber? Senac. Vem comigo! Acesse sp.senac.br/ensino-médio-técnico. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias, o sus propios relatos. En diciembre de 1990, el cuerpo sin vida de una mujer fue descubierto en las calles del sur de la ciudad de Dallas. Presentaba una herida de bala en la cabeza, pero al ser llevada a realizarle la autopsia, el forense se llevó una horrible sorpresa. Esta es la historia de esta semana. Charles Frederick Albright nació el 10 de agosto de 1933 en Amarillo, Texas. A tan solo 3 semanas de haber nacido, fue dado en adopción y llegó con la pareja formada por Dale y Fred Albright. La familia vivía en un vecindario acomodado de clase media, de solo gente blanca. La historia, que después le contaría Dale a Charles sobre su madre biológica, fue que ella era una brillante estudiante de leyes, que cuando tenía solo 16 años, se había casado en secreto con otro estudiante y había resultado embarazada. Cuando el padre de la joven se enteró, la obligó a anular el matrimonio y a dar al bebé en adopción o la desheredaría. La joven, sin un futuro claro, optó por esto. Dale se aseguró que Charles supiera su historia, pero también que ella nunca lo abandonaría. Su madre adoptiva lo consentía de diversas formas. Por ejemplo, en el patio trasero, Dale tenía cabras, a las que ordeñaba y daba su leche a Charles, ya que ella decía que era mejor que la leche de vaca. Pero esto a veces llegaba a niveles que podrían considerarse incluso enfermizos. Cuando Charles era pequeño, su madre lo obligaba a usar vestidos de niña y sostener una muñeca. A la menor mancha o rastro de tierra, lo cambiaba de ropa para mantenerlo completamente limpio. Preocupada porque su hijo se enfermara de polio por tocar heces de perro, lo llevó a un hospital a que viera a los pacientes que estaban conectados a instrumentos para mantenerlos con vida. Esos cuidados iban acompañados también de castigos severos. Cuando Charles tenía menos de 1 año de edad, Dale lo encerró en un cuarto oscuro por haber masticado su cinta métrica. Cuando no dormía su siesta, ella lo ataba a su cama.
Cuando no tomaba su leche, lo golpeaba. Mientras ella se encontraba dentro de la casa, el pequeño solía jugar en el patio trasero. Pero a veces, cuando ella salía, no lo podía encontrar, aunque él regresaba pronto a casa. Ella, preocupada, buscó si había algún hoyo por donde Charles saliera de la reja, pero no encontró nada. Pasados unos días, descubrió que Charles se quedaba cerca de la reja, esperando a que pasara la gente, a quienes convencía que lo cargaran y sacaran de ahí. Cuando Dale descubrió esto, procedió a amarrarlo al pórtico para evitar que continuara escapando. Los comportamientos extraños de Dale eran notados por los vecinos. Ellos no recuerdan haberla visto comprarse un solo vestido nuevo. Ella usaba una bufanda sobre la cabeza y ropa de segunda mano. Aunque no eran pobres, ella siempre buscaba la forma de ahorrar al momento de preparar la comida. Acudía a la carnicería del barrio, de donde sacaba huesos que eran tirados para hacer sopa, argumentando eran para sus perros. Dale, quien trabajaba como maestra de escuela, siempre se preocupó por enseñar buenos modales a Charles. Le inculcó el hablar de manera cortés y respetar a las mujeres, principalmente en temas de sexualidad. Cuando Charles llegó a la adolescencia y comenzó a salir en citas con jóvenes, su madre siempre los llevaba en su auto. Incluso llamaba a los padres de la chica para decirles que no se preocuparan, ya que Charles no haría nada indebido. Todos estos cuidados siempre fueron bien intencionados por parte de Dale, quien en realidad se preocupaba por educar y preparar a Charles. Todas las mañanas, antes de tomar el autobús a la escuela, el joven tenía que practicar el piano por media hora. Ella, siendo maestra, reforzaba lo que él aprendía en la escuela y le enseñaba temas de más como lectura, escritura y matemáticas. Tanto que Charles fue adelantado 2 grados cuando aún estaba en la primaria. Cuando Charles tenía 11 años, su madre lo inscribió a un curso de taxidermia por correo. Cuando el pequeño comenzó a trabajar con aves muertas que él encontraba, Dale siempre estaba a su lado. Ella le enseñó a usar todas las herramientas necesarias: el cuchillo para cortar el cráneo, una pequeña cuchara para sacar el cerebro, el bisturí para cortar los ojos de sus cuencas y las pinzas para sacarlos. Ella incluso desolló la primer ave para él, enseñándole a no cortar muy profundo en la piel. Cuando él era un adolescente, recibió como regalo su primer arma, la cual usaba para disparar a pequeños animales que después disecaría. Charles tomó un gran interés en este pasatiempo. Pasaba horas trabajando en las aves que encontraba para llegar al punto de culminación. Él acudía a una tienda de taxidermia local donde admiraba con gran detalle las cajas y cajas llenas de ojos falsos de vidrio, lechuzas, águilas, venados, todo tipo de animales. Sin embargo, su madre, ahorrativa o tacaña, le decía que esos objetos eran demasiado caros y que ella tenía una solución más barata. Cuando el cuerpo del animal estaba listo, ella le mostraba a Charles
su caja con artículos de costura. Aquellos que visitaban la casa de los Albright se encontraban con una gran colección de animales disecados, todos colocados con gran cuidado en un estante en el centro de la casa. Pero, para su sorpresa, se encontraban con animales ciegos, ya que, en lugar de ojos, ellos veían botones cosidos. A la edad de 13 años, Charles fue condenado por asalto agravado, por lo que su madre tuvo que pagar la fianza para que saliera en libertad. Un año después, sus padres le compraron una pequeña propiedad en el vecindario donde vivían y se la regalaron a Charles. Él vendió esa propiedad y compró algunos terrenos, lo que incluso le valió que un diario local lo nombrara como el agente de bienes raíces más joven. Al terminar la preparatoria, a la corta edad de 15 años, se inscribió en la Universidad del Norte de Texas, donde había mostrado interés para estudiar medicina y convertirse en un cirujano. Cursó el entrenamiento de premedicina y, aunque reprobó, continuó con sus estudios. Un año después, cuando tenía 16 años, y mientras seguía en la universidad, Charles fue arrestado por asaltar una tienda, de donde había robado $380. Al ser detenido, la policía encontró en su propiedad 2 armas de mano, un rifle y más dinero en efectivo. Su madre, al enterarse, acudió a la tienda para tratar de pagar lo robado y que su hijo no fuera acusado. Incluso fue ante el juez pidiendo ella tomara su lugar. Por este delito, fue sentenciado a 2 años de prisión, de los cuales solo cumplió la mitad, periodo tras el que fue puesto en libertad. Al salir de prisión, en 1951, Charles se inscribió en el Colegio de Maestros del Estado de Arkansas, en Conway. Ahí, rápidamente, se volvió uno de los alumnos más populares. Era el presidente del club de francés, coordinaba el anuario, era miembro del coro, como formaba parte del equipo de fútbol americano. Cuando se inscribió en un curso de dibujo, el profesor quedó tan impresionado con sus rasgos que lo hizo el modelo de la clase. Durante esta época, comenzó una relación con la también estudiante Betty Hester. E incluso platicaban sobre sus planes de matrimonio. Él era un estudiante ejemplar, sobre todo en el área de ciencia, y sin mucho esfuerzo obtenía las mejores calificaciones en su curso de anatomía. Los que lo conocían decían que Charles llegaría lejos. El joven era conocido por ser un bromista, considerado como el payaso de la clase. En una ocasión, uno de sus amigos terminó después de una larga relación con una joven muy bella, de bellos ojos color almendra. Después del rompimiento, su amigo tiró a la basura todas las fotografías que tenía de su exnovia. Poco tiempo después, cuando comenzó una relación con otra joven, cierto día notó algo raro en una de sus fotografías. Al acercarse, vio que los ojos en la imagen de su nueva novia habían sido cortados y reemplazados con los ojos de su expareja. Al voltear hacia el techo de su habitación, se encontró
con otro par de ojos de su antigua novia, observándolo directamente. El baño de hombres, al final del pasillo, también tenía varios pares de ojos de su exnovia. Por todos lados, era confrontado por esos hermosos ojos. Charles había sacado de la basura todas las fotografías y las había recortado muy cuidadosamente. En 1954, con 20 años de edad, Charles se casó con Betty, con quien ya llevaba saliendo algunos años. Ese mismo año, fue sorprendido mientras robaba equipo de la universidad donde estudiaba, lo que ocasionó que fuera expulsado de la institución. Casado y sin una carrera, regresó a Dallas, donde se mudó a una casa muy cerca de donde vivían sus padres. En esa época tuvieron una bebé. Betty consiguió un trabajo como maestra de inglés en la preparatoria, mientras él no podía mantener un trabajo estable. Trabajó como diseñador en una empresa que construía aviones, como ilustrador para una empresa de patentes, carpintero, coleccionó botellas de vino esperando iniciar su propia bodega de vinos, elaboró gorras de béisbol, incluso cruzó la frontera mexicana, donde se convirtió en un torero. Ninguno de estos empleos duraba más de 3 meses. En 1969, de 36 años de edad, Charles consiguió un empleo estable como maestro de ciencias naturales en la preparatoria Crandall, en el este de Texas. El director de la escuela quedó impresionado con el amplio currículum de Charles. De acuerdo a sus archivos escolares, él tenía una maestría en biología de la Universidad del Este del estado de Texas. Se encontraba trabajando en otra maestría en asesoramiento y consejero vocacional, así como haber iniciado el programa de doctorado en biología en la misma universidad. Sus alumnos en la preparatoria estaban encantados con él. En los viajes escolares, él nombraba en latín perfecto los nombres de cada planta que veía. Podía romper un tronco podrido y hablar sobre cada insecto que encontraba dentro. Manejaba un Corvette verde a la escuela y ayudaba a entrenar al equipo de fútbol americano. No pasaría mucho tiempo, ya que en menos de un año, en el 70, el director de la preparatoria donde trabajaba fue contactado por la Universidad del Este de Texas, en la que Charles supuestamente había estudiado. Le informaron que él no había cursado los estudios que él aseguraba. Todos los certificados y documentación habían sido falsificados. Se supo que Charles había ingresado a 3 oficinas de esa universidad, donde había robado todas las formas necesarias. Las había copiado, llenado con sus datos, falsificado firmas y después regresar los documentos con el resto. Incluso había robado una máquina de escribir de la institución para que los registros se vieran igual. Este descubrimiento se dio por suerte cuando un administrador de la universidad veía el nombre de Charles en las listas de alumnos graduados, pero no recordaba haberlo conocido. Al ser enfrentado con esto, él aceptó el engaño, diciendo que simplemente había torcido un poco las reglas para conseguir el empleo de maestro. El incidente fue reportado a las autoridades
quienes lo acusaron con el delito de falsificación de documentos oficiales y lo condenaron a 3 años de libertad condicional. Después de esto, Charles volvió a su rutina de trabajo en diversas profesiones por poco tiempo. Obtuvo la licencia para trabajar en un salón de belleza, donde pasaba por lo menos 1 hora con cada una de sus clientes, hasta dejarles el cabello perfecto. Ahí, al platicar con un amigo, le dijo que también era un artista, por lo que le ofreció $250 por pintar a su esposa. Charles aceptó. Trabajó por semanas en la obra, sin poder terminarla. Él decía que tenía que seguir trabajando en una parte muy específica. Cuando su amigo, cansado de esperar, visitó la casa de Charles para revisar el avance, se encontró con un retrato de bellos colores, muy realista. El cabello, boca, nariz, oídos de su mujer, todo era perfecto, excepto que los ojos de su esposa aún no habían sido pintados. 2 círculos blancos en el lienzo desacompletaban la obra. Pasarían meses para que Charles finalmente pintara los ojos. Al hacerlo, fueron perfectos. Los ojos de la mujer parecían seguir a quien observara el cuadro. No se pierdan el episodio de la próxima semana, donde les seguiré contando la historia de Charles Albright. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.